Ahí sí me escuchan, ¿no? Ya. Háblame para ver si se escucha bien. Ya estamos en el aire, al aire, como si fuera un programa de televisión, ya estamos con la sala abierta, Alejandro, así que Perfecto, estamos escuchando bien y todos los asistentes y todas las asistentes están escuchando y viendo bien. perfecto. Qué bueno, ya, muchas gracias. Puedes dar inicio nomás, Alejandro, yo creo que estamos en la hora ya. ¿Te Sí, parece? perfecto. Bueno, hola a todos. En este webinar estaremos presentando como moderadores junto a Jorge Canals y a mí, Alejandro Navech, este seminario que hemos organizado como Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, que lo hemos titulado como ¿qué es lo que no estamos hablando de la ley REP? De la teoría a la práctica. Hoy hablaremos de los aciertos y errores en la gestión europea, qué debemos imitar y qué debemos evitar. Nos acompañarán Marie Chalot, directora de expansión de New Hope Ecotech y fundadora de todosreciclamos.cl, y también Miguel Hernández, director del área de sustentabilidad del Instituto Cerdá. Dos expertos que nos darán más detalles sobre la experiencia europea e internacional de los sistemas de gestión. El objetivo de este momento de conversación es analizar lo bueno y lo malo de los diversos modelos para que generemos una propuesta país. Jorge. Gracias, Alejandro. Bueno, esto va a ser como un dúo de presentación, pero primero, como dijo Alejandro, agradecer la presencia de todos ustedes hoy día este webinar. Vi un poco por encima los asistentes y hay varios bien conspicuos en el buen sentido de la palabra, gente que está trabajando en la implementación de la ejecución de esta ley, que supone una transformación tan profunda, no solamente de los hábitos de consumo de los ciudadanos, de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, sino que también, sobre todo, una profunda transformación de la cultura de la sostenibilidad de las empresas, de su cultura contractual, de su cultura de funcionamiento, gestión, en fin. Y por lo mismo, el conjunto de organizaciones que, valga la redundancia, organizan este seminario que me corresponde nombrar, ya sea por relaciones de trabajo o por otro tipo de relaciones, tomamos nota del hecho de que aún siguen existiendo muchísimas dudas, porque este es un camino que se va transitando, que se va abriendo surco, por así decirlo, y existen muchas dudas, inquietudes respecto a cuál va a ser este camino, cómo se va a transitar, cuáles van a ser los impactos reales o no, no solamente en los costos, sino que también en los funcionamientos de las empresas, de las instituciones públicas, cómo van a ser los futuros sistemas de gestión, va a haber o no va a haber concentración, se va a afectar o no la libertad de empresa, la libre competencia, es una duda muy vigente en las conversaciones de las personas que están involucradas en este ecosistema de cumplimiento de esta nueva ley. Por lo mismo, quiero contarles quiénes son los que organizan este seminario. Ya Alejandro, bueno, Alejandro es gerente de esta asociación y por tanto es parte incumbente de ella, pero está la ANIR, que es la Asociación Nacional de Industria del Reciclaje, que reúne más de 34 empresas y que lleva muchísimo tiempo intentando aportar desde el punto de vista del reciclaje industrial y otros,
a la correcta ejecución de esta legislación, ya sea formando parte del comité, de los comités operativos, entregando información, a veces algunas disputas de buena fe con la autoridad, porque también hay puntos de vista diferentes que es lo importante conversarlo. Por eso el título del ciclo es Lo que no se conversa, en el buen sentido de la palabra, para ponerlo sobre la mesa. Así que ANIR, AG, una de las principales asociaciones gremiales de la industria, hoy día conduce y organiza este ciclo, porque son 3 charlas que ya les vamos a contar. Después, yo represento a esta institución, no es una institución, es un estudio jurídico que es Morago y Compañía, donde yo dirijo el área de medio ambiente y regulación y donde nos hemos también enfocado, aunque sea la recomendación venga de cerca, pero hemos enfocado muchísimo el ejercicio profesional en el tema de la implementación de la red desde el punto de vista jurídico, y ahí también hay muchísimas dudas. ¿Cómo se va a aplicar la letra de la ley al tiempo de conformar los sistemas de gestión, su fisonomía jurídica? Algo que se ha discutido latamente entre los abogados y abogadas es cómo se van a conformar los estatutos, de qué forma se garantizan las altas exigencias que la ley pone en la gobernanza de los sistemas de gestión de las distintas empresas. Buscando vincularnos con la experiencia internacional, confluimos con el Institut Cerdà, que es una organización sin fines de lucro, ubicada en Barcelona, catalana, que se dedica hace muchísimo tiempo, recogiendo el nombre de su fundador, el ingeniero Cerdà, si mal no me equivoco, a asesorar a distintas empresas en la gestión de distintas situaciones y distintos riesgos. De hecho, quiero también agradecer a Joan Luis Kerr, que está conectado, que es el director de la oficina en Chile, para también ayudarnos a invitar a expertos extranjeros que ya conocen el camino que se ha recorrido en Europa, que es el objetivo de este presente seminario. Luego el Colegio de Ingenieros, que nos presta el patrocinio, la asistencia tecnológica. Constanza hoy día está con nosotros, Catalina también nos ha ayudado, en ANIR también Francisca y su equipo de difusión, y como media partner Codexpert. Así que ya presentado, le vuelvo a dar la palabra a Alejandro, estamos muy coordinados en esto para que inicie con las preguntas que vamos a compartir con usted, pues también se trata de hacerlo un poco más interactivo el encuentro. Bueno, si quieres, Constanza, puedes generar la primera encuesta al auditorio en que nosotros vamos a preguntarles a todos los que están participando si saben un poco de esta pregunta. En el marco de la ley REP, ¿sabe cuál es la función de los sistemas de gestión? Van a tener 15 segundos para contestar sí o no, así que les pido su atención en esto, que para nosotros es muy importante determinar el conocimiento de la audiencia para poder generar los relatores una empatía adicional en sus presentaciones. Esperamos 5 segundos más y generamos entonces la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ustedes apretan el botón siguiente, ¿cierto? Y conocen las diferencias entre un sistema de gestión colectivo y uno individual, contestando sí o no. Entonces, Constanza, ¿te parece? Ahí están los resultados. Sobre la primera pregunta, en el marco de la ley REP, ¿sabe cuál es la función de los sistemas de gestión? El 76% de la audiencia contesta que sí lo sabe. Y la pregunta 2, ¿conoce la diferencia entre un sistema de gestión colectivo y uno individual? El 72% contesta que sí. Por lo tanto, es muy bueno para lo que viene y un gran desafío para los relatores, entonces, de contarnos un poco la experiencia de Europa. Jorge. Bien, entonces vamos a comenzar la exposición. Voy a presentar al primer expositor, que es Miguel Hernández Moreno. Miguel es el director del área de sostenibilidad del Institut Cerdà de España, es licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, trabaja en institutos del año 2003 y él cuenta con una amplia experiencia en planificación, en gestión integral de las diferentes vertientes y elementos ambientales como residuos, agua, biodiversidad, suelos, etc. También en la elaboración y desarrollo de políticas de sostenibilidad, y que es uno de sus campos de especialización y aplicación de políticas, especialmente también y muy especialmente en el tema de responsabilidad ampliada y extendida del productor. Miguel nos va a contar en su exposición la experiencia comparada europea en torno a la aplicación de la REP, para ver si es posible que nosotros, como un país que comienza a andar la implementación de esta modificación profunda institucional, podemos encontrar ahí lecciones, aprendizaje
los errores cometidos y las proyecciones al respecto. Así que Miguel, te dejo la palabra para que nos expongas tu conocimiento. Y muchas gracias Miguel por estar acá, porque estás transmitiendo desde Barcelona directamente vía satélite. Así que muchas gracias Miguel por estar con nosotros. No, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí con vosotros hoy. Y nada, simplemente antes de comenzar, un pequeño apunte previo. Dado que hay un tiempo limitado, me voy a centrar sobre todo en errores o en cosas que no se hicieron tan bien o de las cuales aprendimos. Y como apunte quería decir, también hicimos cosas bien, ténganlo en cuenta, ¿de acuerdo? Cuando implantamos los sistemas eran otros tiempos, no había internet, nadie pensaba que China iba a ser la segunda potencia o la primera potencia mundial. Hicimos cosas bien. No se queden solo con lo negativo, aunque me voy a centrar en lo negativo, ¿de acuerdo? Vamos allá. A nivel de antecedentes, las recogidas, al igual que en Chile, en los países europeos no comenzaron con los sistemas integrados de gestión ni con la responsabilidad ampliada del productor. Es decir, había recogidas selectivas en ámbitos urbanos con un elemento común. Había una demanda del material que se recogía, ya fuera vidrio, en algún caso papel y cartón, en otros casos metales. Aquí tienen, por ejemplo, el caso de Barcelona. Comenzó en el 81 con unos primeros contenedores. En el 82 ya se vio que aquello iba bien. Vaya, hemos conseguido 2 millones de pesetas. En el 84 ya teníamos contenedores por prácticamente todas partes y en el 89 ya se conseguían unos ingresos de casi 1 millón de euros. La clave, había demanda. Aquí todavía no tenemos responsabilidad ampliada del productor. Sí que nos fueron bien estos sistemas como prueba piloto o como elemento de base para luego ver cómo desarrollábamos las recogidas, los sistemas de selección y los sistemas de tratamiento, ¿de acuerdo? Me voy a centrar, eso sí que no lo he dicho antes, bastante en la responsabilidad ampliada de envases, básicamente porque es la que comenzó primero, la que tiene más recorrido y también porque son los sistemas de gestión más grandes. Luego sí que en las preguntas podemos entrar en algún otro. De modelos de gestión a nivel europeo, cada país tiene el suyo. Y eso es bueno, porque cada uno se lo ha adecuado a su realidad, a su necesidad, a sus residuos, a su idiosincrasia y a su red de reciclado, a su propio ecosistema. No obstante, sí que hay una serie de elementos que en algunos casos permiten agruparlos y que simplemente en el caso de Chile o en cualquier otro país que vaya a aplicar la responsabilidad extendida o ampliada, que la llamamos aquí, deberá decidirse. El primero es el rol de los diferentes elementos de la cadena, por decirlo de alguna manera, del reciclado y la valorización del residuo dentro de lo que son los sistemas de gestión. Se puede encontrar en cada país cosas muy diferentes. Es decir, dentro de los actores hay países donde el sistema de gestión es propiedad y es participado por todos los actores del sistema, envasadores, fabricantes de envases, la propia distribución comercial, los supermercados porque también tienen marca blanca, los gestores de residuos o los recicladores, y hay países donde únicamente intervienen alguno de los actores o únicamente uno. Eso se ha ido configurando en cada país un poco por evolución histórica y un poco por cómo se definió al principio en la propia también normativa. Respecto a sistemas, grandes clasificaciones de sistema o grandes modelos, aunque cada país es diferente, sí que se puede hablar de 3 o 4 modelos. Es decir, hay un modelo que podríamos decir centroeuropeo, cuyos máximos exponentes son Alemania y Austria. Es un modelo que también adoptaron muchos de los países de la incorporación de los años 2004, 2005, de las nuevas incorporaciones a la Unión Europea. Características de este modelo. Este modelo actualmente, aunque al principio no era así, hay diferentes sistemas de gestión que compiten entre sí, es decir, les ofrecen a los envasadores sus servicios para dar respuesta a responsabilidad extendida y compiten entre sí a nivel de tarifas. Y además, en este modelo más centroeuropeo, la recogida es gestionada directamente por estos sistemas de gestión. O bien llegan a un acuerdo con los municipios o bien hay sistemas de licitación entre sistemas por los propios municipios, pero son los propios sistemas los que contratan al recogedor y los que contratan la posterior selección. El modelo escandinavo es un poco diferente. Suecia y Noruega serían los principales exponentes. Aquí tenemos diferentes sistemas por materiales. Hay el sistema del vidrio, el sistema del metal, el sistema del papel cartón. No compiten entre sí
Y con el tiempo han ido evolucionando y se han creado ellos mismos un sistema de sistemas para coordinarse y tener sinergias entre sí. En este caso, ellos también contratan a gestores directamente para realizar la recogida. El modelo del sur de Europa, que lo primero fue Francia quien incorporó la responsabilidad, y luego el resto fuimos adaptando, copiando. El sur de Europa más Bélgica, ¿de acuerdo? Aquí hay un único sistema integrado de gestión que gestiona todos los, en este caso la responsabilidad empleada de todos los productores de envase, excepto en España, que somos un poco diferentes y tenemos dos, uno para el vidrio y otro para el resto de envases, pero que no compiten entre sí. Hay una característica diferente de los otros modelos que veíamos y es que el sistema no recoge directamente, excepto en el caso del vidrio en España, porque quien recoge es la municipalidad y luego se la recompensa, es decir, se le compensa el coste. Al principio únicamente se le compensaba por el extra coste, no por el coste total. Ahora ya con las últimas modificaciones normativas sí se le compensa por el total de coste. Y luego tenemos un modelo totalmente diferente, que es el del Reino Unido. En el Reino Unido, el gestor reciclador, por cada tonelada que recicla, obtiene es como una especie de mercado de emisiones. Obtiene un crédito de reciclado y vende estos créditos de reciclado a los envasadores, que tienen que llegar a un cupo de créditos comprados y equivalente, proporcional al número de envases que ellos han puesto en el mercado. Es un sistema como más liberalizado, más de mercado. Sí que es verdad que más que sistemas de gestión hay agrupaciones de envasadores que se han agrupado para obtener mejores precios a la hora de obtener estos créditos de reciclado. Ninguno de estos sistemas per se es mejor ni peor. Simplemente la clave está en que la clave de cada uno es que se han adaptado a las necesidades de cada país. Vamos con lo que teníamos un poco, vamos con aciertos y errores, un poco el objeto de la presentación de hoy. Hicimos una cosa muy bien, que es que montamos unos sistemas de recogida en poco tiempo, cómo facilitar al ciudadano que aportase el envase, toda la logística de recogida, contenerización, vehículos, instalaciones de selección hasta obtener el material. Pero nos faltó una cosa importante. Cuando nacen los sistemas, los pioneros fueron los alemanes y los franceses, nacen, sobre todo en el caso alemán, con una premisa. Es decir, los rellenos sanitarios en Alemania estaban acabando su capacidad y el principal objetivo de la responsabilidad ampliada en ese momento es evitar que el material vaya a vertedero. Y definimos los sistemas para eso, para evitar que el material fuera a vertedero. Pero nos olvidamos de una cosa importante, o no le dimos la suficiente importancia, que es qué hacemos después con el material que hemos conseguido recoger y recuperar. No analizamos qué necesitaban nuestros ecosistemas industriales, cómo podíamos adaptar los materiales que habían dentro de los residuos para aprovecharlos en nuestros sistemas. Y si lo hubiéramos hecho o lo hubiéramos tenido más en cuenta, hubiéramos podido diseñar tanto sistemas de reciclado como de selección como de recogida ya más orientados al material que queríamos obtener. ¿Qué nos pasó? Al principio todo bien, porque comienzas a recoger, comienzas a tener materiales, más o menos lo vas colocando. A la que tienes que llegar a objetivos más elevados, pasas a recoger más y resulta que hay toda una serie de materiales que no tienen demanda, sobre todo en el caso de determinados plásticos, y que tienes que acabar pagando para que sean reciclados. Si lo hubiéramos hecho de forma diferente, nos hubiéramos evitado bastantes de estos problemas. La paradoja quizás más grande se da en el caso del plástico. Este es el caso español, pero es el equivalente a nivel europeo, tanto a nivel de la Unión como de los diferentes países. El plástico donde más se consume es como material de envasado. El residuo plástico que más se genera, un 65%, proviene de envases. Si vamos al cuadro, al donut que acaba de aparecer, vemos las aplicaciones del material reciclado en España. Envases, un 2%. Resulta que teníamos toda una serie de material que provenía de una procedencia y no pensamos en cómo hacer posible incorporar dentro de ese gran consumidor el material reciclado. Tuvimos que inventarnos nuevas aplicaciones, bolsas, mobiliario urbano, formas de colocar el material. Y para algunos sí que tenemos salidas buenas a nivel de mercado y para otros, lo que decía antes,
tenemos que pagar para que sean reciclados. El sistema no solo recoge, selecciona el material, sino que para que acabe siendo reciclado tiene que pagar. También cuando montamos los sistemas no nos paramos a pensar en las propias barreras que teníamos a nivel de nuestros países para el uso de material reciclado. Como antes les comentaba, primeros sistemas, Alemania-Francia, años 91-92. Directiva Europea 94 que obliga a aplicar los sistemas en toda la Unión, con una fecha límite, año 97. Año 97, todos los que estábamos en ese momento estamos implantando los sistemas. Pues la normativa que teníamos para la utilización de material reciclado en el envasado de alimentación, el principal consumidor, no nos permitía aplicar el material en este tipo de envases. Es decir, el principal potencial consumidor, por barrera normativa, no podía aplicarlo. No tuvimos normativa hasta el año 2008. Es decir, habían pasado 11 años. Pero es que además la normativa lo que nos decía es que la Agencia Europea tenía que definir cuáles eran los sistemas adecuados que tenían que aplicarse para poder incorporar el material en este tipo de envases. Ya nos hemos ido a 2012 cuando salen las primeras normas de la EFSA. Y luego además la norma lo que nos dice es que para el uso en envasado en alimentación no se puede utilizar más de un 5% de plástico que haya sido de envases no alimentarios. Cuando hemos definido todo el sistema donde tenemos todos los envases mezclados. Ahora tenemos que adaptarlo completamente. Sin tener en cuenta que ahora se nos ha vuelto a quedar anticuada la normativa y no está adaptada para las nuevas tecnologías de reciclaje químico. Aquí hubo toda una serie de barreras que, claro, como íbamos muy pensando los de residuos y medio ambiente en residuos y medio ambiente, no tuvimos en cuenta seguridad alimentaria u otros aspectos. Barreras tenemos también a nivel técnico. Por ejemplo, en todo lo que son las aplicaciones en obra. Hoy que estamos aquí con el Colegio de Ingenieros. En el caso, por ejemplo, español y en muchos otros países de Europa, las prescripciones técnicas para uso en carretera no te permitían en muchos casos el empleo de material obtenido a partir de responsabilidad ampliada del productor. Tardamos 15 años en poder meter mezclas bituminosas, por ejemplo, procedentes de neumáticos. ¿Por qué? Porque no estaban en la normativa. Y nadie va a meter en una carretera algo que no está en una normativa porque se la juega. ¿Qué podemos hacer y qué es lo que se comenzó a hacer para crear un mercado para estos materiales? Bueno, lo primero, hacerlos atractivos desde un punto de vista económico. Es decir, ahora estamos aquí implantando el impuesto para envases de plástico. Aquel envase que es a partir de material reciclado no pagará el envase. Es una forma también de influir. Esto no nos lo hemos inventado. Ya existe en otros países de Europa y otros en proceso de implantación. ¿Cómo crear también mercado? Bueno, por la directa, vía normativa, que es al final lo que ha adoptado la Comisión Europea. Se acabó. Vistos el 2% que veíamos antes, ya nos han fijado un objetivo obligatorio. 2025 las botellas de PET tendrán que tener un 25% de plástico reciclado y en 2030 un 30%. Acabamos de crear una demanda por exigencia normativa. Evidentemente hay toda una parte que llevamos haciendo durante años de marketing, de intentar convencer de lo bueno que es el material reciclado que estamos obteniendo y los productos elaborados a partir de material reciclado. Tanto a nivel de coste como a nivel de prestaciones técnicas. Acabar un poco también superando la reticencia de aquella gente que no quiere aplicar cosas diferentes por el miedo a, bueno, a ver si esto que viene de reciclado no va a ser suficientemente bueno para mi aplicación. Los propios sistemas también pueden impulsar el material reciclado y que los envases sean reciclables a través de la ecomodulación. La ecomodulación significa no cobrar lo mismo para cada envase, sino que cobramos para cada envase, el sistema cobra para cada envase en función de cómo sea este envase. Es decir, si es reciclable, paga menos. Si no es reciclable, como determinados envases de multicapa de plástico, vidrios opacos o cerámicas, que no hay manera de reciclarlos con los sistemas que tenemos actualmente, en este caso, estos envases pagan más. Incorporación de material reciclado pasa a pagar menos también. Es una forma también desde el propio sistema de intentar generar demanda. Otro aspecto importante y recomendación. Es importante tener claro qué es reciclado y qué no es reciclado para cada uno de los materiales. ¿Qué pasó sobre todo al principio? Que aparecieron recicladores que no lo eran, con técnicas que no reciclaban realmente. Es decir, se acababan llevando el material
pero realmente de aquel material un porcentaje muy elevado acababa en vertedero, en relleno sanitario, y realmente como sustitución de otros materiales se iba poca parte de este material. Lo habíamos contabilizado de cara a objetivos como si realmente lo hubiésemos reciclado, pero no era un reciclado real. Es decir, es necesario tener claros cuáles son los estándares de reciclado, tener una homologación de recicladores para evitar una cierta opacidad, por decirlo de alguna manera, y otros problemas derivados. Uno de los casos que también, de los problemas que tuvimos fue que exportábamos mucho material a China. Mucho de este material iba a recicladores, como decía, que no estaban homologados ni se había estandarizado. En muchos de los países europeos nos olvidábamos de qué había pasado con ese material, nos lo apuntábamos como reciclado, llegaba a China, allí en algunos casos se había pagado para que se los llevasen, en otros casos se habían llevado el material a un bajo precio, pero realmente se acababa recuperando poco y buena parte del material acababa en vertederos en China. Al principio al gobierno chino no le parecía mal porque esto era una manera también de obtener materias primas a bajo coste, pero llega un momento que dice que se acabó. Se acabó el año 2018, dice se acabaron las importaciones de residuos en masa y desde entonces hasta ahora han seguido endureciéndose. Ya no solo el gobierno chino, son Malasia, Turquía. ¿Qué ocurrió en 2018? Todos como locos para ver dónde colocar el material que se iba a China. No habíamos... Y todo por no tener un buen sistema montado de estándares de reciclado y de contabilización. Importante también tener mecanismos de trazabilidad. Aunque tú hagas bien todos los procesos del sistema de gestión, recogida, selección, hagas una venta a un reciclador, tienes que acabar sabiendo qué acaba pasando con el material al final de sus días. Porque si no te arriesgas a que, lo que comentaba antes, no acabe donde tiene que acabar y tengas un problema con tu propio gobierno a nivel de objetivos y un problema reputacional bestial. Sistemas de trazabilidad. Bueno, importante también. Simplemente en este gráfico es una cosa que hicimos hace unos años. Aquí resultaba que de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos había un tercio que se nos estaba yendo a otros territorios, a otros países, sin que nos diésemos cuenta de qué estaba pasando con este material. 35.000 toneladas. Bastantes para ser... Estamos hablando de Cataluña, que somos unos 7 millones. Un tercio. Importante, que yo creo que esto en Chile ya lo están haciendo bien, que es no dejarse fuera ningún sector. Cuando comenzaron aquí los sistemas, tanto en Francia como en Alemania, como nosotros en España, no todo el residuo comercial estaba incluido. Y fue un error porque muchas veces es difícil diferenciar lo que es un envase comercial del que no lo es. Y el comercio, además, es un yacimiento importante de material. Importante también que esto no es una cuestión de los sistemas, sino del gobierno, pero es algo sobre lo que los sistemas, una vez formados, han estado intentando hacer lobby en los diferentes países europeos donde no se implantó. Que la normativa de residuos defina la participación del ciudadano como voluntaria, como obligatoria. ¿Qué ocurre cuando tú no lo defines así, sino que lo defines como una participación, que su participación en el reciclado sea voluntario? Pues que tienes que llegar cada vez más a unos objetivos más ambiciosos que no dependen de ti, sino que dependen de la acción de las personas a nivel individual. ¿Qué pasa con las personas? Hay los que nos separan todos, siempre separan desde el principio los mejores. Pero hay quien nos separa. Hay quien nos separa al principio por desconocimiento. Aquí están las campañas de información. Lo que pasa es que después de 30 años, por desconocimiento, no queda nadie. Es decir, quien nos separa es o bien porque no puede, es decir, el sistema logístico no se lo permite, no hay contenedores insuficientes, están sucios, entonces hay que adaptar el sistema. O bien porque dicen que no pueden porque no tienen espacio o tiempo en casa, lo cual no es verdad. Es decir, esto lo hemos estudiado, no hay ninguna relación estadística entre el espacio en casa y la participación en el reciclado, ninguno. Y de los que no quieren hay aquellos que pueden convencer, y aquí tenemos las campañas de sensibilización donde hablamos pues, de los beneficios ambientales, los beneficios económicos a nivel global y a nivel particular. Y hay los irreductibles, aquellos que no hay manera, no te participan, tú tienes que llegar a un 80% y estos no quieren participar de ninguna de las maneras. Y estos, si no no están obligados por normativa, tú no les puedes meter mano. ¿Cómo les meterás mano? Por vía fiscalidad, el que no participa paga más, o vía control, vigilancia, sanción. Si te pillo que estás metiendo como este señor lo que no toca, pues te va a caer una multa. ¿Qué ocurre?
que para poder meterle manos a estos también tienes que poder identificarlos. De aquí que los sistemas de recogida, aunque son algo más caros, sea interesante ya incorporar de entradas a aquellos que te permiten la identificación de usuario, ya sea mediante sistemas puerta a puerta o para densidades pues como Santiago o como puede ser Barcelona, densidades poblacionales más elevadas, contenedores con un sistema de identificación de usuario, con abertura con tarjeta, por ejemplo. Que, por cierto, vi que mientras preparaba esta presentación que precisamente ya en Chile estaban por la labor. Importante también, desincentivar la gestión vía relleno sanitario. Si nosotros queremos que la municipalidad se nos implique en el fomento de los sistemas de recogida, los haga ella, los hagamos nosotros, necesitamos hacerle caro la gestión vía relleno sanitario. Cuanto más cara es la gestión vía relleno sanitario, mejores niveles y implicación de todos se consiguen en el desarrollo de las recogidas selectivas. Cada punto de aquí significa un país. Cuanto más elevado es el coste, más niveles conseguimos. Recomendación, comenzar por lo fácil al principio. Vayan al gran generador. Por ejemplo, en el caso del vidrio en España, el sistema de gestión del vidrio lo hizo muy bien porque comenzó yendo donde más material había, que era la hostelería de restauración y turismo. La mitad de la generación la tenían allí, de manera que les permitió subir muy rápido, conseguir los primeros objetivos muy rápido, con un coste muy reducido. Otra recomendación, enfoquemos el ciclo de vida y no le vendamos a la ciudadanía que la recogida es un derecho ciudadano. ¿Sí? Hay zonas muy aisladas donde a lo mejor no tiene ningún sentido desde un punto de vista de ciclo de vida ir a recoger de forma separada. O donde no tiene sentido poner un contenedor, sino que a lo mejor vas a necesitar poner un compactador y no pasar hasta una vez cada medio año o una vez al año. Y ya para acabar, cuando aquellos que tengan los sistemas, cuidado porque algunos ha llevado algún susto. Cuidado con los precios cambiantes de los materiales y la financiación que obtienes a partir del reciclado. Los mercados son muy volátiles, sobre todo para determinados materiales. Hay crisis económicas que hacen que se tenga el precio. Y en el otro sentido también, es decir, por ejemplo, cuando el papel cartón se puso hace unos años a 80 euros por tonelada, los sistemas de aquí, en este caso el sistema español, estaba compensando a los municipios por su recogida, pero es que cuando iba el municipio a recoger no había cartón porque se lo había llevado alguien antes. Y creo que estoy en tiempo, Jorge, así que yo lo dejaría aquí. Perfecto, Miguel, estuviste súper muy bien en el tiempo y muchísimas gracias por la exposición. Yo anoté muchas cosas, lo íbamos de hecho comentando mientras tú exponías con algunos de los organizadores, cómo los temas que tú fuiste revelando son precisamente temas que estamos discutiendo hoy día. Fundamentalmente yo le puse y lo subrayé con mucho énfasis, la necesidad de la generación de demanda del material reciclado a través de exigencias normativas, algo que hemos discutido acá y que la industria está discutiendo respecto a cómo generar esa demanda si el ecosistema normativo no lo ha previsto. Y ese es un error que tú muy bien levantaste de la experiencia que ustedes tuvieron en forma previa a nosotros. Esto de alguna manera lo que estamos haciendo y lo que han hecho es mirar un poco, es viajar un poco al futuro en el buen sentido de la palabra, de ver el camino que ya otros recorrieron antes que nosotros. Otro tema que anoté y que me pareció clave es el estándar de reciclado y de cuenta. Y eso no solamente tiene que ver con la red, tiene que ver con muchos de los problemas ambientales. De hecho, uno de los grandes problemas es cuáles son los mecanismos de reporte, verificación y monitoreo, digamos, cómo se cuentan efectivamente y cuáles son los estándares de reciclado. Eso es un tema que tampoco pienso a priori que nuestra legislación ha abordado y que debiésemos ir pensando en cómo complementarlo para que la ejecución de la ley sea un éxito también. Anoté también el tema de trazabilidad, son preguntas que ya han empezado a surgir acá en Q&A o Q&A, que invito a los asistentes a poder plantear sus preguntas directamente a los expositores también mientras lo van haciendo. Y también lo puse como un punto importante, la tasa de participación, que es algo que también tenemos un poco el de incógnita, sin perjuicio de los pilotos que se están desarrollando, que es muy interesante ver cómo funcionan. Veo que está entre los asistentes Isidro Perea, que es el gerente
del sistema de gestión que se está constituyendo Nave Chile, al que aprovecho de saludar. También están desarrollando algunos pilotos. Entonces, la verdad es que la exposición fue muy interesante. Yo anoté varios puntos que hemos discutido con muchos de los que están acá. Y lo interesante también que es bueno para los abogados, que tiene mucho que ver con eventuales agregados normativos y modificaciones normativas. Así que te lo agradezco mucho, Miguel, y le doy el paso a Alejandro para que presente a Marí, que es nuestra próxima expositora. Antes de presentar a Marí, queríamos agradecer a todos los asistentes, que ya son casi 90 personas que están escuchando en este momento, y quisiéramos en este momento lanzar una segunda encuesta para que esto sea bien entretenido, contándoles para que nuestros usuarios nos cuenten qué opinan sobre la encuesta. Constanza, si quieres la proyectas. Aquí tenemos una pregunta que dice, según su criterio, ¿cuál de los siguientes aspectos se debiera priorizar para monitorear activamente un sistema de gestión? La idea es que usted vote por uno, o índices de gobernanza, por ejemplo, la integridad en los convenios municipales, índice de eficiencia, por ejemplo, costo por tonelada reciclada, o índices de calidad, por ejemplo, soluciones para materialidades complejas de reciclar. Entonces damos 15 segundos para contestar una de las tres y saber un poco qué piensa la audiencia con respecto a la prioridad que debería darle el sistema de gestión en el monitoreo de estos tres índices. Vamos a esperar un poco y, por supuesto, sigan haciendo sus preguntas, porque estamos aquí leyéndolas para cuando sea el momento de tener la instancia de conversación después de la presentación de Marí. Vamos a tener esa instancia de preguntarle a los expositores sobre las preguntas que ustedes están haciendo. Constanza, si te parece, entonces podemos presentar las respuestas. Jorge, te dejo a ti para analizarla. Ya, es difícil esta pregunta, la discutimos, era un poco más sofisticada, digamos, en el buen sentido de la palabra, pero ahí también da cuenta de que tenemos cifras más o menos similares, un 22% respecto a la gobernanza, que va a ser un tremendo tema. Los sistemas de gestión también vi que nos acompaña hoy día la Catalina Merz, que dirige la Asociación de Supermercados, que aportó con un informe jurídico de buenas prácticas de gobernanza de los sistemas de gestión de altísima calidad con la Universidad Católica, el programa de sostenibilidad corporativa, un informe que varios hemos usado como base para explorar jurídicamente los caminos a seguir. Un 37% de los índices de eficiencia, que también es algo que yo creo que los panelistas nos van a poder iluminar respecto a si los costos efectivamente han sido, o las medidas han sido costo efectivas al implementarse los sistemas de gestión en las experiencias comparadas, y una mayoría opta por los índices de calidad. Me imagino que tiene que ver con la audiencia que tenemos hoy día, que es bastante especializada y que da cuenta también de lo que planteó Miguel en cuanto a cómo se pasa a una óptica que incluya el recurso. Me pareció eso también, lo noté de tu presentación, Miguel. Voy a usar todas estas cosas después, así que te iré pagando los derechos de propiedad intelectual según corresponda, pero da cuenta también que aquí la audiencia ha privilegiado el tema o ha priorizado, sin perjuicio de las otras opciones, de la calidad como priorización de aquello a lo que deben monitorear los sistemas de gestión. Así que está bien interesante la respuesta, Alejandro, para que presentes a María. Perfecto, qué interesante esto, porque en general cuando parte un país en la implementación de sistemas de gestión, los sistemas de gestión seguramente se van a encontrar con materialidades de baja reciclabilidad o difícil reciclabilidad, ¿cierto? Y por lo tanto, la participación de un sistema de gestión en la investigación y desarrollo y en el aporte en la academia para mejorar esto, qué interesante es eso. Bueno, presentamos a Marí, que Marí es directora de expansión de New Hope Ecotech y además es fundadora de todosreciclamos.cl. Ella es licenciada en negocios internacionales, graduada en Management Internacional para la sostenibilidad por la European Business School of Paris y es posgrado en gestión de innovación social.
Es parte de la iniciativa de la red Global Sharpers liderada por el Foro Económico Mundial, donde representó a Chile en Ginebra para el Annual Meeting del año pasado. Trabajó varios años en desarrollo de proyectos de tecnología para clientes privados y públicos y también en proyectos de marketing B2B para grandes cuentas en París. Participó en proyectos de educación ambiental para grandes ciudades de Francia antes de llegar a Brasil y unirse al proyecto New Hope Ecotech el año 2015, donde pudo aplicar sus conocimientos a la industria del reciclaje. Lideró el área comercial y marketing en Brasil antes de dirigir la expansión internacional de la empresa. El año 2017 llegó a Chile para encabezar la expansión en Latinoamérica. Hoy, además, lidera proyectos de expansión para la modernización de los sistemas de gestión para la ley REP en Europa. Te damos la bienvenida, Marí, y te escuchamos tu exponencia. Súper, muchas gracias, Alejandro. Voy a compartir aquí mi pantalla. Bien. Opa. No se puede ver, ¿cierto? Todavía no. No todavía. En compartir pantalla. Sí, no. Si quieres, Constanza, te despliega la presentación. Sí. Denme un segundo que... Ya. Bueno, ahí me puede compartir la presentación, por favor, Constanza. Constanza, por favor. No Sí, se me- gracias. Súper. Y por mientras nos despliegan la presentación, le decimos al público presente que hagan sus preguntas en preguntas y respuestas para que los moderadores puedan leerlas y hacérselas a los expositores. Súper. Y bueno, aprovecho el tiempo también para agradecer a la ANIR y a Morgan y compañía por la invitación. Yo creo que son instancias necesarias hoy en el momento que estamos viviendo en Chile de la implementación de la ley REP, y también son, bueno, actores muy relevantes hoy en esta implementación, así que agradecida por la invitación. Y la María, además, mientras se despliega, está acompañándonos desde Marsella, tanto como Sí. Miguel está en Barcelona, así que también te agradecemos. Estamos que cerca en el Mediterráneo. están cerca con Miguel, pueden después juntarse a comentar el resultado. Pueden también ustedes ir respondiendo, si quieren, directamente las preguntas que están en Q&A. Hay algunas que están dirigidas directamente, por ejemplo, a Miguel respecto a la trazabilidad de la exportación de materiales. O, por ejemplo, Juan Francisco Lascano pregunta dónde se ubicaría, si es que se puede ubicar o no el modelo de gestión chileno entre los europeos que mostró Miguel, pregunta. Esas preguntas quizás también pueden ir adelantándolas, entre tanto Marí presenta. Fernando Zagara, a quien aprovecho de saludar, también un gran amigo, dice históricamente cómo han impulsado, acelerado el cumplimiento de inscripción en los sistemas de gestión. Esta es una pregunta interesante respecto a si hay multas, restricciones a la venta de productos y cuál ha sido lo más efectivo. Ahora, igual nuestra legislación, en tanto productor, la obligación es inmediata de integrar su sistema de gestión. Álvaro pregunta respecto a la experiencia en Ingeniería Europea, ¿qué es lo más efectivo para desincentivar el uso de
el relleno sanitario, que hoy día tenemos cerca prácticamente si no más del 90% de los residuos sólidos domiciliarios terminan en relleno sanitario, en nuestro país, al menos en los cuatro que existen en la región metropolitana y en algunas regiones que ni siquiera todavía hay relleno sanitario. Podemos, no sé cómo solucionar un problema, Mari, si Sí, entre Miguel al parecer tiene que salir de compartir pantalla. Parece que todavía tienes tomada tu presentación, por eso Mari no puede verlo. Ah, perfecto. ¿No se escucha ahí? No, digo que me indica que no la estoy compartiendo. ¿Está bien? Lo que voy a hacer es que salgo, si no, pruebo a salir yo de la conversación y a ver si de esta manera permite cargarlo y luego vuelvo a entrar. Ok. O dice Fernando que salga, Marí y vuelva a entrar. A ver, Mari, prueba ahora. En compartir. Voy a salir y entrar de nuevo, porque no me resulta. Nos vamos a quedar sin panelistas, van a salir los dos panelistas. Pero, bueno, estas son cosas que suceden. Ya he vuelto. Yes. A ver. Si te parece que hagamos la otra encuesta mientras se preparan, Constanza, ¿puedes desplegar la otra pregunta que tenemos al público? Tenemos una segunda pregunta a ustedes. ¿Crees que la ley REP es abordable para los productores pymes? La respuesta es fácil, sí o no. Damos 15 segundos para responder, así tenemos una visión completa de lo que piensan todos ustedes. Y a mí me resultó la pantalla, así que perfecto. Excelente, muy bien. Vamos a esperar entonces la respuesta. Perfecto, Constanza. Si quieren nos muestra la respuesta de la encuesta. El 65% cree que la ley REP chilena es abordable para los productores pymes. Es una muy buena noticia, porque en general hemos estado escuchando que va a ser muy difícil, pero es positivo esto. Ya, María, entonces si puedes ahora proyectar. Súper. No sé si se ve mi cámara, me parece pausada, pero... Ahí pueden ver mi presentación, ¿cierto? Sí, se ve. Perfecto, súper. Ya, buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Soy Marijuru, fundadora de Todos Reciclamos y directora de expansión de New Hope Ecotech. Un poco de contexto primero para entender lo que es y quiénes somos. Nosotros somos una empresa de tecnología para los sistemas de gestión de la ley REP con foco en la trazabilidad de reciclaje de los residuos post-consumo. Cuando digo empresa de tecnología, nacimos nosotros en 2014 en Brasil, entonces somos una empresa nueva que está liderando este proceso de modernización y tecnología de los sistemas de gestión. Y un poco de contexto también en dónde estamos actuando. Nosotros operamos en Brasil, Chile y también tenemos algunos proyectos en Europa. En Brasil somos el proveedor del sistema de gestión de varios estados. Cada estado tiene su sistema de gestión, entonces un poco distinto. También otro aspecto que no hemos abordado en Europa. Trabajamos con diferentes gestores en todo el país, son más de 250. Y además tenemos todo el apoyo en la fiscalización, incentivar la fiscalización con nuevos estándares de los sistemas de gestión en Brasil. Y finalmente, un paso muy interesante
que hemos logrado en 2018, que es la creación de una subasta de material reciclado post-consumo en Brasil, donde hoy estamos transando son más de 2 millones de toneladas por año. En Chile estamos trabajando con 7 gestores y más de 120 empresas con un proyecto de compensación ambiental que les podré comentar más en otro momento. Y como les decía, en Europa trabajando en la modernización y específicamente en la trazabilidad de los sistemas de gestión. Algunos de nuestros clientes, no voy a seguir mucho, pero para entender, y voy a entrar en el contexto internacional que Miguel comentó un poco antes, la ley REP en el mundo son más de 250 REP a través del mundo. Eso quiere decir que hay diferentes productos prioritarios como envase y embalaje, donde nosotros actuamos principalmente, y podemos ver que cuanto más REP hay, digamos, más eficiente y más alta es la tasa de reciclaje. Se puede ver claramente que cuanto más tiempo lleva la ley REP, más alta es la tasa de reciclaje. Por lo tanto, quiere decir que es una ley que sí efectivamente tiene un impacto positivo al nivel de reciclaje. Y hay un número interesante también que hay que ver. Cuanto más estamos reciclando, también hay que entender la diferencia entre reciclar y valorizar, que muchas veces se confunden, y también en la interpretación de los datos, que muchas veces se ha visto mezclado en Europa. Cuando hablamos de valorización, se puede hablar de una valorización muy alta, pero la verdad, el reciclaje no es tan alto. Entonces, ojo en eso. Hay algunos tipos de implementación, no me voy a enfocar mucho en eso porque lo vimos con Miguel antes. Puse 4 ejemplos con quien hemos trabajado, colaborado de alguna forma. El sistema alemán, del Reino Unido, español y francés. La diferencia entre, digamos, Alemania y Reino Unido son modelos competitivos, y español y Francia no compiten en un modelo más de monopolio en el nivel de envase-embalaje. Todavía estoy enfocado en envase-embalaje. Y un número muy interesante dentro de la tasa de reciclaje es la fracción del plástico. Estamos hablando hoy de 40, 50% del plástico reciclado en los mejores de los casos, y algunas veces menos del 30%, como es el caso de Francia. Entonces hay un desafío tremendo hoy cuando se trata de la ley REP con el reciclaje y la valorización del plástico. Encontrar salidas es crucial. Y hay un poco una diferencia entre donde nosotros actuamos con diferentes sistemas de gestión entre modelos competitivos y modelos de monopolio. En general, los modelos de monopolio se llaman modelo de financiamiento, y los modelos competitivos, modelos de operación. Y eso es como algo muy de nosotros, una opinión muy nuestra de lo que hemos visto trabajando con diferentes sistemas de gestión. En un sistema único hay una economía de escala que no existe tanto en un modelo de competición. Por lo tanto, reduce el costo de la supervisación y de la fiscalización. Con una entidad única es mucho más fácil regularla. Y también el papel de los productores es bastante importante. En los contras, digamos, en general, y ahí va mucho de la mano con los sistemas que llevan casi 30 años, un modelo que es costoso, que tiene un presupuesto, digamos, y tiene, ahí viene del nivel de competencia versus monopolio. El incentivo a cumplir las metas, lo podemos ver en el caso de Francia, con el 25% del plástico, por ejemplo, no es tan alto. Obviamente, yo creo que Chile justamente está un poco anticipando eso con las reglamentaciones de los sistemas de gestión para evitar colusiones. Eso es como viene de los modelos de competencia y monopolio. Y finalmente lo que hemos visto, y eso realmente está basado en la experiencia que hemos visto en Europa, entre modelos de competencia contra modelos de monopolio, la innovación en las tecnologías de reciclaje y economía circular y buscar salidas, la inversión en R&D no es tan alta en modelos de monopolio.
Y ahí la parte de competencia, hay un incentivo a la rentabilidad de los procesos de reciclaje, porque obviamente si yo soy productor, tengo alternativas entre diferentes modelos, por lo tanto, tengo que, como sistema de gestión, poder vender mi sistema que es mejor que el otro en el fondo. Entonces hay un motor al cumplimiento de las metas que es esencial para poder funcionar. Y en otra parte es también una oportunidad para las empresas gestoras locales, porque cuanto más sistemas de gestión operan en el territorio, en general se destacan gestores más locales. En la parte de contra, obviamente, necesita un monitoreo, un control mucho mayor para el ministerio, para la superintendencia en el caso de Chile, y también un sistema regulatorio muy sólido, muy rígido, para que puedan operar varias organizaciones. Y ahí puse, bueno, ahí vimos en la encuesta que hay un entendimiento de los sistemas de gestión, era un poco para recordar lo que era un sistema individual, colectivo y Gran SIG. Y ahí puse 2 ejemplos de lo que se está viendo. En el caso de los Gran SIG, que son más de 20 empresas y no colectivo, es un modelo ideal, digamos, para los productos que están atomizados en el mercado, como es el caso de envase y embalaje. En cambio, individual y colectivo es muy interesante para los productos que están concentrados en un lugar a nivel de territorio, pocas marcas, poca competencia en el mercado. Ahí digamos que es más interesante este tipo de modelo. Y bueno, algunos aprendizajes, nosotros llevamos desde 2014, hemos trabajado con diferentes sistemas europeos antes de llegar a Brasil para implementar los sistemas de gestión. No existía nada en Brasil, ningún sistema, o era muy incipiente, organización bien iniciales, y lo que hemos visto que ha funcionado ahí, dejé algunos bien general para tener una idea. Una parte es claramente adaptarse al contexto actual, o sea, cuando estamos hablando del contexto actual, estoy hablando de la geografía, del nivel de consumo, de lo que se consume. El otro día estábamos hablando con un producto en Brasil que es, bueno, el arroz. En Latinoamérica se consume mucho más arroz que en Europa, por ejemplo. Por lo tanto, viaja mucho más el producto y el envase donde viene tiene que ser otro. O sea, están hablando de otra materialidad. Y cómo vamos a incentivar esta cadena de reciclaje. En el caso del plástico, tenemos que encontrar salidas al nivel del material reciclado en función del consumo que tenemos. Otro punto importante es la diversidad de los actores. Estaba comentando sobre la subasta que estamos haciendo en Brasil, y un punto muy importante es apoyar a los gestores más pequeños, más vulnerables, en el caso de los recicladores de base, las cooperativas de recicladores de base. Y gracias a estas iniciativas de la subasta podemos priorizar toneladas para estos actores. O sea, realmente tener una diversidad de actor también permite tener precios más competitivos, tanto para los productores como para los gestores, y tener oportunidad también de pertenecer al mercado. Otro punto es apoyarse en la demanda de material reciclado. O sea, necesitamos encontrar salidas, y ahí lo dijo muy bien Miguel. Está bien recolectar y tener un material listo, pero ¿para qué va a servir eso? O sea, necesitamos encontrar toda la industria preparada, y yo creo que hay instancias muy interesantes en Chile, como el Pacto Chileno de los Plásticos, que justamente están apuntando a eso, en donde va a llegar qué industria podría aprovechar del material reciclado de este plástico, en el caso del plástico, que es como un gran desafío. Otro punto que es muy interesante, el uso de la tecnología, tanto para el financiamiento de la cadena de reciclaje como de la trazabilidad. Y eso es como un poco hablado por nuestra organización. Obviamente estamos enfocados en la tecnología para la trazabilidad y financiamiento, justamente porque cuando se trata de la gestión de los residuos de un país, de un estado, de una región,
estamos hablando de sumas muy importantes y también de una auditoría muy necesaria para evitar problemas, fraudes, pero también una trazabilidad tanto para los materiales. Y eso es un poco lo que estamos viendo ahora en Europa. Lo dijo Miguel, los sistemas llegaron mucho antes. Nos estaba hablando de Google, como no había el verbo googlear en los años 90. Entonces, realmente era otro momento y por eso también empezar con la ley REP hoy en 2020 es una tremenda oportunidad para modernizarse en el principio, para poder mejorar los sistemas, modernizar y ser más eficiente en el fondo. Otro punto es la inversión en las plantas de separación automatizadas, que va de la mano con la experiencia del usuario. O sea, estamos hablando de los consumidores, de los vecinos que están consumiendo, que están descartando, y es necesario hacer el trabajo más fácil posible. O sea, si queremos un quórum, un porcentaje de gente que va a reciclar efectivamente, tiene que ser fácil. Y para eso es necesario invertir en plantas de separación automatizadas, que también se llaman las MRF, MRF, para poder llegar a un volumen más interesante y poder después encontrar salidas lo más eficiente posible. Otro punto, y eso fue muy interesante cuando llegamos a Brasil, es probar el sistema y aprender de los errores. O sea, llegamos a Brasil, no lo teníamos claro, obviamente, y fuimos probando, viendo lo que está funcionando y también apoyándonos en la cadena de reciclaje local. O sea, los actores, los gestores locales nos enseñaron mucho para ver qué se tenía que hacer en cómo estaba el mercado, cómo funcionaba la logística, y eso se aprende, bueno, con el mercado local, y es súper importante apoyarse en lo que ya existen, los actores que ya actúan hace muchos años. O sea, ellos saben de lo que están haciendo. Y otro punto ahí que mencionó Miguel es las normativas sanitarias, y eso va con los desafíos del material reciclado. El material reciclado, el uso, perdón, de envases de plástico está aumentando cada año, y es importantísimo hoy tener normativas que van de la mano con este aumento, para poder incorporarlo tanto en envases nuevos, pero también para otra industria. O sea, los temas de gestión también tienen que comunicar con otras industrias que van a poder incentivar la demanda de material reciclado. Y bueno, estaba hablando un poco de la trazabilidad y reportabilidad de toda la cadena de reciclaje, y eso es bien importante cuando estamos hablando de metas, para cumplir metas, pero también para tomar mejores decisiones, para ver dónde hay que mejorar el sistema. Hoy se ve principalmente que el cuello de botella está en la parte de separación del material y crear demanda. La recolección siempre se va a hacer de alguna forma. El gran problema es cómo vamos a poder separar, darle valor agregado a este material para poder encontrarle una salida. Tener trazabilidad y reportabilidad en toda la cadena de reciclaje es muy importante también para poder hacer inversiones en el lugar correcto, ver que en tal región hay un problema también comparado con otro. Y ahí, como lo voy a hacer como la analogía con Francia. Ahora yo estoy en Marsella, en el sur de Francia, donde hay una tasa de reciclaje muy baja comparado con otras ciudades de Francia. Y porque falta también trazabilidad, falta reportabilidad hoy, y falta, bueno, infraestructuras claramente, pero porque hay un problema de reportabilidad que también tiene que ver con la famosa accountability, a dónde estamos entregando esta información. Los temas de gestión tienen que recibir también esta información, y creo que la tecnología tiene un rol, un papel muy importante en eso. Y bueno, tiene que ver con la transparencia de la información. Lo estaba comentando antes, cuando se habla de valorización y reciclaje,
es muy importante definir qué es valorización y qué es reciclaje. Son dos cosas. El reciclaje puede ser parte de la valorización, pero hay que tenerlo en cuenta en qué estamos invirtiendo también. Y también para transparentar esta información tanto a la cadena productiva, pero también a los consumidores. Y ahí lo que hemos visto, un sistema abierto, está abierto a colaborar y competitivo, con quien nosotros hemos trabajado, son sistemas que para dónde está llegando el modelo, y lo hemos visto en Alemania, por ejemplo, hasta 2002 era un modelo de único, de monopolio, que se abrió a otros actores, y hoy hay una tasa de reciclaje muy interesante, mucho más actores, el mercado es más dinámico también. Entonces se está cambiando, hemos visto también en Francia el mercado se está abriendo a otros actores, pues estamos hablando de casi 30 años después. Entonces, ¿cuál es el impacto también de abrir tan tarde el mercado? Otro punto importante sería alcanzar todo el país en el sentido de ir en el territorio, aunque no sea perfecto, no se trata de que sea perfecto al principio, pero sí hay que estar presente. Y eso lo hemos visto en Brasil, estamos trabajando en todos los estados, de Manaus hasta Río Grande del Sur, y realmente hay una necesidad para estar presente, para trabajar con los actores locales, porque hay otra realidad cuando estamos hablando con gestores que trabajan en Manaus que en São Paulo, por ejemplo. En el caso de Brasil, la geografía lo hace más compleja. Y bueno, otro punto ahí que va de la mano, si estamos hoy invirtiendo en la infraestructura, los sistemas de gestión están haciendo esta inversión en plantas de separación, en la recolección, va de la mano con la educación ambiental. Si no hay si el consumidor final no está haciendo esta parte, no sirve para nada, entre comillas, tener toda una inversión en la infraestructura si nadie está haciendo este trabajo de dejar un material que se puede reciclar, escuchar lo que se está diciendo y hacer su papel de consumidor, de vecino activo en el fondo. Es muy importante tenerlo y bueno, trabajando en la experiencia antigua en educación ambiental en algunas ciudades como Nantes, pudimos ver que efectivamente se trata de educar al nivel de comunas, pero también reforzar eso en todas las instancias. Muchos hablan de las 3 vidas que tenemos de la vida en la casa, la vida en el trabajo y en la calle. En la calle se pierde mucho residuo reciclable, porque no hay la misma experiencia del usuario en el fondo. Entre yo salgo de mi casa a la calle, al trabajo, son 3 experiencias muy distintas, lo que hace que uno no está incentivado a reciclar, a hacer este papel de separación. Y ahí, estos son algunos aprendizajes que hemos visto de Europa que han funcionado, que permitieron efectivamente que la tasa aumentara. Y el primero es que es más fácil abrir el mercado de los sistemas de gestión lo más temprano posible para tener alternativas viables. Y voy a tomar el ejemplo de Francia, que se está abriendo hoy el mercado para otros sistemas de gestión. Y fue un fracaso en la primera vez que se abrió, hace un par de años, por la razón que hoy no se puede competir con precios. O sea, si yo llego 30 años después como otra alternativa, como sistema de gestión, es muy difícil competir con un precio que ya es de mercado. Los gestores, las municipalidades ya están acostumbradas a responder a licitaciones con un cierto precio, y yo como nuevo sistema de gestión no voy a poder ser más barato, no voy a poder atraer a otros productores para decir voy a tener una alternativa viable y voy a tener volumen suficiente para entregarte. Entonces es muy importante abrir, si se quiere abrir, y hay una decisión también de gobierno, lo más temprano posible para tener alternativas que efectivamente se pueden desarrollar.
en el cumplimiento de las metas, y ahí estoy enfocando en eso, no hubo una fiscalización tan fuerte en Europa al nivel de metas. Si no se cumplen las metas, la fiscalización no fue suficiente fuerte porque no había alternativas. Y eso es un problema recurrente, porque si no hay alternativas es muy difícil fiscalizar, porque no hay otras opciones, tienen que hacerse, hay que desarrollar el sistema, mejorar el sistema, pero sería un sistema único en el fondo. Otra parte que hemos visto del precio dinámico, lo comentó Miguel, del sistema de Reino Unido, que tiene un sistema de crédito de reciclaje. Hubo una innovación, una inversión en la innovación tremenda. El Reino Unido empezó un poco más tarde, 97, 98, con el sistema que conocemos hoy de crédito de reciclaje, donde actúan, si no me equivoco, más de 15 sistemas de gestión en el Reino Unido. Y el precio hoy cambia en función de la demanda, en función de la reciclabilidad, etc. Y el crédito de reciclaje va fluctuando justamente por eso. Estamos hablando de materialidad que están fluctuando hoy en la venta, cuando se habla de la venta de material. Cuando hablamos del aluminio, en un precio commodity hoy, pero hablar del plástico es un desafío. Un plástico que no se puede reciclar tiene un valor obviamente muy bajo a la venta. Otra parte de la competición, y ahí lo hemos visto en el caso alemán, que los precios de contribuciones, aunque varió bastante con nuevos sistemas y la mejoría de la tasa de reciclaje, que los precios de las contribuciones, cuanto más, obviamente cuando más competición hay, más interesante es para los productores. Finalmente, las metas de reciclaje, y ahí voy a tomar el ejemplo que está comentando antes, incentivar la gestión, y ahí cuando estoy hablando, creo que hubo una pregunta antes, una encuesta, justamente con esa pregunta. Es muy importante hoy incentivar en la valorización, en el reciclaje, y ahí va de la mano con la trazabilidad. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque podemos recolectar todo lo que queramos, pero si no se puede valorizar, no sirvió para nada recolectar todo este material. Entonces, el incentivo tiene que sí o sí ir en la valorización, en el reciclaje, a donde trabajar con los valorizadores directamente y tener una trazabilidad completa para poder, digamos, bonificar y valorizar los recicladores que están haciendo este trabajo. Y algo que también hemos observado en la gobernanza, que es una tremenda parte de los sistemas de gestión que estamos viendo hoy en Brasil, con la gobernanza de los diferentes sistemas de gestión que estamos apoyando en los diferentes estados. Una gobernanza sólida y que cambia, que tiene nuevas dinámicas y que tiene varias partes, tanto en el comité técnico, los dueños del sistema de gestión. Es súper importante ya al principio crear una dinámica que va a permitir aprovechar del conocimiento de todos y también incentivar a nuevas ideas y también evitar problemas de posibles colusiones, etcétera, que ya hemos visto que han pasado en Europa. Y la parte que estaba comentando antes de la educación ambiental y la experiencia del usuario hoy son esenciales y lo vemos, necesitamos que sea lo más fácil posible. Hay muchos ejemplos, pueden ser, lo estamos viendo en Estados Unidos, hay muchos pilotos que se están haciendo con la experiencia del usuario para recordar, pero también puede ser por premiar. Hay varias formas de hacerlo, que puede ser desincentivando a un usuario final, a un consumidor, a no reciclar, es decir, si está poniendo en un basurero
en un contenedor amarillo, algo que no se puede reciclar, desincentivarlo a hacerlo. Hay varias formas, pero la experiencia del usuario, cuando estamos hablando de eso, es muy importante en el mundo que estamos viviendo hoy. O sea, todas las apps, las aplicaciones que tenemos en nuestro celular están hechas para que haya una experiencia del usuario, y hoy todo lo que estamos haciendo como proyecto necesita una experiencia de usuario lo más sencillo posible y lo más suave. Y eso para el sistema de gestión y el reciclaje es una experiencia a más que van a tener los vecinos. Y finalmente, una parte esencial, creemos, es del valor del envío a relleno sanitario. Cuando hablamos con diferentes sistemas de gestión en Europa, nos preguntan, la primera cosa que nos hacen es cuánto es el valor del envío a relleno sanitario en Chile, en Brasil, y ahí voy a entender si puedo operar. El sistema, por ejemplo, de residuos orgánicos, el mismo tema, un incentivar al reciclaje y también que los dueños también de relleno sanitario sean parte de eso. Hoy estamos viendo que muchas veces en Brasil las empresas que tienen relleno sanitario están creando plantas de separación automatizadas justamente para recuperar el material que tienen en el relleno, que hoy no están haciendo nada. En el fondo hay un valor agregado que estamos enterrando y que no estamos aprovechando. Entonces es muy importante ver en qué parte se puede jugar y qué tipo de herramientas tenemos, tanto en términos de valor, pero también incentivos para poder incentivar el reciclaje y la valorización. Y ahí dejé 5, podrían ser mucho más. Algunos puntos clave que hemos visto también para Chile, la parte de logística y financiamiento, que es algo que vemos en Brasil todos los días. El tamaño de un país como Chile no tiene equivalente en Europa, y eso hace que la experiencia de la implementación en Chile va a hablar por sí misma. Vamos a ver cómo va a funcionar. Hay que escuchar también y hacer caso a toda la parte de logística, a los operadores que ya están operando, aprender de lo que ya se está haciendo para poder financiar un sistema justo también, no tener disparidad tan grande entre el norte y el sur en términos de valor. Otra parte importante sería la calidad, cuando estoy hablando de la calidad de los materiales y la innovación, innovar siempre, sobre todo en la parte del plástico, de la economía circular del plástico, que es un desafío en Europa, en Latinoamérica, a nivel mundial. Estamos con una crisis porque no se hizo ese trabajo justamente de ver a dónde iba a parar y qué industria iba a recuperar este material para hacer otra cosa. Entonces, invertir en innovación desde ya es muy importante para que sea un sistema eficiente. Otra parte sería la creación de alianzas, alianzas público-privadas con los municipios, con los gestores, con los valorizadores, con las regiones. Hay muchos aspectos y muchos actores hoy que están interligados y vinculados en la gestión de residuos, y es muy importante que ellos se crucen y que haya un intercambio de ideas y también una gestión en común para que el sistema sea eficiente. Otro punto que mencioné, el relacionamiento con la comunidad. Hoy necesitamos acercarnos a la comunidad, a todas las comunidades con quienes trabajamos, los vecinos, las comunas, municipios, para poder tener un sistema eficiente. Incentivar la infraestructura está bien, pero en paralelo es necesario que el consumidor, que el vecino sepa lo que tiene que hacer. No lo va a adivinar, hay que hacerle el trabajo fácil. Y tiene que ser intuitivo para que lo pueda hacer y también tener confianza. Hoy se escucha mucho, pero se lleva todo en un camión junto, entonces no sirve para nada reciclar.
La verdad, sí, tal vez hay un sistema, una planta automatizada, una planta de separación que está detrás y que está haciendo este trabajo, pero es muy importante transparentar esta información porque muchas veces pasó que hay un problema de confianza justamente en la cadena de reciclaje en general. Es muy importante transparentar la información. Y finalmente iría por la diversificación de los actores, trabajar con los diferentes actores. Cuando partió en Europa era otro mercado, otro mercado de reciclaje que existía. No es el mercado de recicladores de base y los catadores en Brasil que tenemos hoy. Entonces hay una diversidad de actores hoy que hay que incluir, que hay que pensar. Estoy pensando, por ejemplo, en la certificación de los recicladores de base que ahora Brasil está viviendo, Chile, cómo lo está haciendo, y es también incorporar todos los actores dentro de otros actores para que aprendan, pero también apoyarse en la red local y los gestores locales. Y eso yo creo que es algo muy importante, la red local de actores, trabajar en conjunto y ir apoyándose en los gestores también pequeños. Eso por mi presentación. Bueno, les invito a ver un poco el contenido que hacemos también en Todos Reciclamos. Hablamos de muchos de estos puntos que estuve abordando y cualquier duda también me pueden preguntar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Marí. ¿Y les parece entonces que ahora en los 35 a 40 minutos que nos quedan de este excelente seminario podamos generar una conversación? Y yo quisiera entonces darle la palabra a Jorge para que inicie su primera pregunta. Ok, tenemos unas preguntas que han hecho algunos actores de la industria. Vamos a ir matizándolas con las preguntas que ya han salido del público. Miguel muy diligentemente ha ido ya contestando varias, pero vamos partiendo de una pregunta que hace Martín Balsen, que es presidente de ANIR. Le pregunta a los dos cómo compatibilizaron en Europa la implementación de las REP, distintas leyes REP, con las iniciativas privadas sostenibles. Es decir, hay cierta preocupación respecto a cómo se van a acoplar los sistemas, por ejemplo, gestores que hoy día eventualmente funcionan, las iniciativas privadas de reciclaje con fines de lucro, las empresas, con los sistemas de gestión y algunos que no van a trabajar bajo el sistema de gestión. ¿Cómo se compatibilizó eso? La pregunta se las dejo a los exponentes. Miguel, si quieres partir tú. Como quiera, o si quiere Mari lanzarse ella, como ella quiera. ¿Cómo se compatibilizó? Varía un poco en función del modelo que hablábamos antes. Voy a poner, por ejemplo, dos casos. En el caso español, bueno, para comenzar, no todos los residuos están sujetos a responsabilidad amplia, responsabilidad extendida del productor, con lo cual lo que ocurrió aquí es que la mayoría de gestores estaban operando con residuo industrial, que no se vio afectado por la responsabilidad extendida, y al aparecer los sistemas de gestión, de hecho fue una oportunidad para ellos porque pasaron a ser proveedores de un cierto servicio dentro de esta cadena que no existía hasta el momento de reciclado. Es decir, pasaron a pujar por el material para reciclar o a cobrar para llevarse el material y reciclarlo dentro de la cadena. Y en otros casos, por ejemplo, tienen un papel mucho más activo. Bueno, aquí en España, en el caso del vidrio también, porque por ejemplo, todo lo que es el reciclador de vidrio y la propia vidriera está dentro del sistema de gestión, forma parte del board y del accionariado, bueno, es una asociación, pero de los poseedores del sistema de gestión. Esto ocurre, por ejemplo, también en Alemania. Alguno de los sistemas de gestión de Alemania es operado o una filial de un gestor de residuos, por ejemplo. Varía un poco en función del modelo de que puedas encontrar. En líneas generales diría que han encajado bien y que el volumen de negocios les ha incrementado. Porque es una preocupación que ha habido y eso es una buena respuesta. Sí. Oye, y siguiendo la misma línea de la pregunta de Jorge que Miguel ha contestado, Marí, siempre ha habido una preocupación por el llamado free riders,
en donde Europa y sobre todo los países latinoamericanos han estado preocupados de eso, que no entran al modelo de un sistema de gestión, pero recolectan y valorizan y reciclan, ¿cierto?, de manera legal, es decir, son gestores autorizados, logísticos. Sin embargo, no se les puede coartar la libertad de comprar y vender, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué pasa con los sistemas de gestión? Ellos no pueden atribuirse, por ejemplo, la meta de estos gestores y cómo se compatibiliza con la solución que el Reino Unido genera a través de la certificación de los créditos. ¿Es posible incorporar eso a Chile? Hay diferentes aspectos aquí. Cuando, bueno, se habla de freeriders, se hablan también de los productores, cuanto como los gestores. Son dos, muchas veces se habla de freeriders para los productores que justamente no están dentro de un sistema de gestión. Y depende mucho de la normativa que está funcionando en el fondo. Si hay una normativa sólida, fuerte, que va a incentivar al final al gestor a ser parte de un sistema de gestión, a responder a las licitaciones, a trabajar con ellos a través de convenios. Y por eso está comentando que el marco legislativo es muy importante cuando se trata de un modelo competitivo. Hay una regulación que se está haciendo y una auditoría y fiscalización muy importante que se tiene que hacer, justamente para evitar los free riders, y tanto al nivel de productores como de los gestores. Perfecto. Oye, aquí tenemos otra pregunta de Jorge Silva, gerente general de Futuroil, empresa pionera en la regeneración de aceites y lubricantes en Chile. Él nos pregunta de alguna manera cuánto tiempo demora que en definitiva se regule un mercado como el aceite lubricante, y cómo se regula la oferta y la demanda de esto. Y sobre todo algunas preguntas han estado generándose el público con respecto a la valorización energética. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué ocurrió en Francia, en realidad en Europa en general? Miguel. Bueno, el sistema, lo que son sistemas de aceites regenerados comenzaron, el tiempo varió en función del país. Yo creo que aquí estuvimos, cuando aquí me refiero a España, que es el sistema que conozco más a nivel de aceites de Sigaus, creo que estuvo entre la formación, todo el tema de talleres y tal, quizás año y medio, 2 años en estar plenamente operativo 100%. Al principio, por normativa, se permitía un cierto grado de valorización energética de estos aceites, pero se fue limitando cada vez más. De hecho, ahora hay territorios, por ejemplo, la semana que viene tienen aquí a Josep María Tos, que es el director de la Agencia de Residuos de aquí de Cataluña. Aquí ya no se puede valorizar energéticamente. El aceite tiene que destinarse 100% a regeneración. Qué interesante eso, ¿ah? Porque la verdad no lo sabíamos, no lo visualizamos. ¿Y cómo fue evolucionando, Marí, la calidad del aceite regenerado? ¿Y qué ustedes recomendarían para Chile, por ejemplo, para un decreto supremo de aceite y lubricante? No voy a entrar en tanto detalle. Nosotros no nos especializamos en lubricante, en aceite lubricante. Sin embargo, la reglamentación es muy importante, y también ver lo que se está haciendo en los países vecinos, es al nivel regional, porque estamos hablando, se hace mucho, bueno, combustible. En Brasil especialmente tiene un mercado muy fuerte al nivel de los combustibles con aceite. Y también al nivel del decreto, ahí podría, la parte de los sistemas de gestión, sería muy interesante también ver la oportunidad de integrar modelos individuales y colectivos. Yo creo que hay espacio para eso al nivel de los productos como prioritarios como estos. Jorge.
Sí, estaba viendo que hay varias preguntas respecto al público también en cuanto a cómo se incorpora el tema de la valorización energética, que es un tema bien polémico acá. Hay alguna otra pregunta que hizo la Natalia Silva, que también le mando muchos saludos, que me pareció muy interesante respecto a por qué, si un modelo más monopólico va a generar economías de escala y eficiencia, un modelo más enfocado a la competencia sería menos costoso. Pero para que los panelistas también la vayan teniendo preparando su respuesta. Hay una pregunta que hace también José Luis Martínez, de gerente general de Ecobaus, que me parece súper interesante, que tiene que ver primero con el hecho de que si en Europa se incorpora igual que acá la figura de consumidor industrial, es decir, que tiene en el sentido que acá se le permite valorizar por sí mismo el residuo de que se trate, consumidor industrial que también se amplió con el reglamento de envases y embalaje que se está tramitando en Contraloría, amplió la aplicación de esa figura que se contempla en la ley. Entonces, ¿cómo lo han tratado en Europa eso? Y lo segundo, que también es una pregunta que la ley a priori al parecer no resuelve, sin perjuicio que yo tenga una opinión de si se puede o no, es si existen sistemas de gestión enfocados en multiproducto prioritario, es decir, no conformados solamente por productores de un producto prioritario, sino que de varios. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la figura de consumidor industrial y qué pasa con la posibilidad de sistemas de gestión multiproducto en la experiencia que ustedes tienen de Europa? Puedo, bueno, empezar. Al nivel de multiproducto hay varios sistemas de gestión que sí están abarcando envase, embalaje, electrónicos, que son como los dos principales que en general es como masivos. En general son sistemas de gestión bien masivos y que funcionan como entidades privadas. En Inglaterra, por ejemplo, Valpak, que es un sistema de gestión, ellos tienen diferentes productos prioritarios, entonces sí es una posibilidad, sin embargo no es un modelo full cost, como sería un monopolio, es más de operación y de gestión de los diferentes gestores. Y la otra pregunta no me acuerdo. El tema del consumidor industrial, si era como se había planteado acá en la capsula. Ahí Miguel puede complementarme. Yo creo que, bueno, yo lo encuentro muy interesante como se ha planteado en Chile justamente por lo que ha pasado en Europa de no considerarlo al principio, y eso lo hemos visto también en Brasil, de considerar ya al principio el consumidor industrial en las metas también, porque eso permite también una mejor regulación y también una mejor gestión y mejores estándares al nivel de la gestión del reciclaje. Yo como apuntes un poco adicionales, en lo que es la valorización interna, es decir, que el industrial valorice el residuo que propiamente genera él mismo, esta figura sí que existe en muchos países europeos. Es verdad que normalmente estos residuos no están sujetos a responsabilidad ampliada del productor. En el caso del envase, lo que ocurre es que muchas veces si el envase no ha salido a la venta al consumidor ya no se considera que tiene una responsabilidad ampliada, es decir, no entra dentro del sistema, de manera que se considera un subproducto o un residuo de la propia industria y se le permite la valorización interna, pero no entra dentro del sistema, no llega a contabilizarse. De hecho, hubo problemas a nivel de contabilización porque algún sistema lo contabilizaba como cantidades recicladas y vino la Comisión Europea y le dijo que se acabó lo de contar esto así y que lo que tenía que reciclar era lo que acababa pasando por consumidor. Como apunte a la otra cuestión que se formulaba y que normalmente donde hay sistemas que operan más de un producto, que lo más habitual es, como decía María, envase y residuo de aparato eléctrico electrónico, suelen ser en países con sistemas no monopolísticos y con sistemas, normalmente los sistemas de gestión en países no monopolísticos no tienen ánimo de lucro, o se configuran sin ánimo de lucro. En cambio, en los sistemas donde hay competencias sí tienen ánimo de lucro, con lo cual, cuanto más gestiones, más diversificado, más negocio.
Oye, siguiendo la línea que Jorge Canals estaba preguntándonos, ha habido varias preguntas que hacen una relación comparativa entre un sistema único concentrado con varios sistemas colectivos o individuales que compitan entre sí. Por un lado tenemos algo que logra una escalabilidad, ¿cierto? Y por otro lado logra la operación o las soluciones a las distintas materialidades, pero tiene que haber un índice comparativo entre los dos sistemas, por ejemplo, alemán, inglés, español, francés, ¿cierto? En donde tú comparas, por ejemplo, toneladas, el valor, el costo total de las toneladas recicladas versus la tasa de reciclaje. ¿Existe una comparación en el corto plazo qué sucedió, en el largo plazo qué es lo que sucedió? ¿Cuál entonces es el modelo más competitivo y eficiente, de tal manera que los consumidores o usuarios de un producto prioritario, cuando vayan al supermercado, les salga más económico en la compra de estos productos prioritarios? Miguel, te dejo la palabra. Es una muy buena pregunta, muy difícil de responder, porque a nivel de datos tampoco están claros, porque los que hay muchas veces no estás comparando cosas iguales. Pondré un ejemplo. Antes hablábamos de que no había habido históricamente una definición clara de lo que es reciclado, con lo cual puedes estar comparando tipologías de reciclado y costes de reciclado diferentes entre los datos que te dan los países. Y luego los costes de recogida te pueden variar mucho entre un país y otro. ¿Por qué? Porque las distancias a recoger no son las mismas y porque los costes de personal, sobre todo, pueden variar mucho entre países. Con lo cual, aunque consigas tener los datos, tienes una gran distorsión para poder llegar a decir que uno es más eficiente que el otro. El problema es que además, es que cuando les preguntas, por ejemplo, a los envasadores de un país, como vas a Alemania, preguntas a los envasadores alemanes, están contentos con su sistema, y cuando vas a España y le preguntas a los envasadores, están contentos con su sistema. Con lo cual, resulta muy difícil determinar cuál es el mejor. Es decir, yo a día de hoy, mira que he hecho la pregunta, porque es una curiosidad que dices, bueno, unos te dicen, bueno, como tenemos es un sistema monopolístico, tenemos economías de escala, tal. Los otros te dicen, bueno, como van compitiendo entre sí, me ofrecen mejores precios. Vale, pero no, lo siento, pero no puedo responder claramente. No sabría decirlo, la verdad. Gracias, Miguel. Vamos a ir avanzando también. Ya estamos entrando a tierra final. Otra pregunta, a tierra final. Otra pregunta que hace María Gabriela Parot de Cristoro, una de las grandes empresas de vidrio, digamos, pregunta ¿cuáles son, en su opinión, las mejores alternativas que hay para valorizar el reciclaje de cartón, considerando que la gestión de este material desde regiones y su exportación es muy baja? Bueno, un poco ya adelantaron ambos en sus presentaciones respecto a los errores que habían que ustedes levantaron como los errores principales de la gestión europea. Lo voy a vincular con una pregunta que hace también Franco Rivas de Ecotrans, que dice si hubo preocupación por la demanda de los productos de los sistemas de gestión. Ya lo señalaste un poco, Miguel, pero podemos profundizar un poco más. Y si la aparición de la ley incidió en el uso de materias primas de baja reciclabilidad, que también apareció al tiempo de la exposición de ustedes. Y a Marí le pregunta el crecimiento de la industria del reciclaje después de la ley REP. Ya algo mostraste respecto a la correlación que hubo en el aumento de las tasas de reciclaje, y respecto también a cómo afectó aquello en los precios. Si pueden referirse a eso, se los agradecería. Voy a empezar con la última. Al nivel de, bueno, la tasa de reciclaje aumentó considerablemente, lo está mostrando en el gráfico, en los últimos 30 años, y también podemos ver que países como Reino Unido, que empezaron más tarde, pudieran no lograr alcanzar la meta, pero sí cercano a la meta de otros países en menos tiempo. Entonces depende mucho también del enfoque. El enfoque está en la valorización, sin embargo, yo no creo que el sistema inglés tampoco esté perfecto, no está abarcando muchos costos que debería.
Así que por esta parte sí hay un aumento de la tasa de reciclaje y también el precio en el consumidor, obviamente, eso es un gran tema de transparencia que se está hablando, por lo menos en Francia, porque cuando estoy hablando de contribución, vi esta pregunta también, estoy hablando del pago que los productores están pagando a los sistemas de gestión. Allá se llama una ecocontribución. En este caso, justamente para no hablar de una ecotasa, porque no es una tasa propiamente, sí como la IVA, es una contribución. En este caso, la contribución no es tan clara. En el caso de envase y embalaje, por ejemplo, no es transparente. Cuando yo, consumidor, voy a comprar un producto, no sé cuánto de este valor que estoy pagando va para el reciclaje. En cambio, electrodomésticos, por ejemplo, ahora tienen la obligación de poner el valor. El ejemplo de una lavadora, por ejemplo, alrededor de 20-25 euros van directamente para el reciclaje y está escrito abajo. Entonces, eso es como un tema también de transparencia, porque muchas veces también se piensa que los productores están pagando todo, pero claramente hay un valor que está pagando el consumidor final. Y yo creo que eso deberíamos, es un trabajo también de transparencia que se debería hacer, porque varía mucho de un producto a otro y obviamente depende de la materialidad, pero también del peso del material. Si estamos hablando de un plástico que no se puede reciclar, pero que tiene un peso muy bajo, muy liviano, ahí va a ser casi similar a otro producto que es mucho más pesado y más reciclable. Entonces, es algo, transparentar esta información yo creo que es importante. Me acuerdo de las otras preguntas, Jorge. Las otras preguntas tenían que ver con el hecho de la demanda, que son más dirigidas más bien a Miguel, pero que si hubo preocupación por la demanda de los productos del SIG, se incidió en el uso de materias primas de baja reciclabilidad y las mejores alternativas para valorizar el reciclaje de cartón para bebidas, considerando que hay baja gestión en región y la exportación es muy baja. Ahí si Miguel quiere comentar, Miguel. Yo puedo comentar un poco respecto del cartón para bebidas, que en el caso del modelo francés, las diferentes empresas de cartón para bebidas, como Tetra Pak y otras, se reunieron como asociación justamente para poder financiar esta cadena de reciclaje. Entonces yo creo que ahí tiene que ver con aliarse también como valorizador y fabricante, porque muchas veces en este caso es como valorizador también es el fabricante, juntarse para crear una economía de escala y crear una demanda de material. En el caso de cartón para bebidas, hace unos años teníamos tecnología para hacer el reciclado del 100%, ¿vale? No la habíamos tenido, la tuvimos, de hecho, era una empresa que se llamaba Stora Enso y les dieron uno de los premios europeos importantes del año. Y de hecho la teníamos aquí cerca de la oficina, pero quebró. Quebró porque el sistema no cubría los costes. ¿Qué pasa ahora? Pues que hemos vuelto un poco atrás. Entonces recuperamos la parte del cartón, del papel cartón, que es un craft de bastante buena calidad, en torno a un 70% del envase. Eso sí lo conseguimos separar bien, pero la parte alumínica y de plástico, eso está yendo a incineración. Y la tecnología existe, ¿eh? Oye, hay otras preguntas que viene del CEO Álvaro Moraga de Moraga y compañía, que de alguna manera pregunta, de acuerdo a la experiencia española, no solamente sectorial a la española, ¿qué es lo más efectivo para desincentivar el uso de los rellenos sanitarios a nivel de políticas públicas? ¿Qué se hizo en Europa? Impuesto. Impuestos, perfecto. Sí, sí. Bueno, hubo un caso un poco diferente, que es en el caso luxemburgués, al ser muy pequeñito también, todos los vertederos son públicos y entonces no aplican un impuesto, sino que decidieron subirse el precio una barbaridad.
Pero la herramienta más extendida y que mejor ha funcionado ha sido el impuesto. Normalmente, cuanto más impuesto, más caro es el envío por tonelada de relleno sanitario, y es lo que he comentado en la presentación. Realmente hay una correlación. Y aquí en propia España se ve, porque tienes territorios con un impuesto de 60 euros tonelada y territorios donde no hay impuesto y están pagando por la entrada de relleno sanitario de 10 euros tonelada. Y los niveles de recogida selectiva y valorización de un territorio y del otro son proporcionales al coste. Oye, bueno, para ir cerrando, Jorge, ¿te parece que lancemos la última encuesta al público Sí, claro. para que nos den su opinión sobre este seminario y al final hacemos la última pregunta? Constanza, adelante. Dice, ¿cree que los sistemas de gestión lograrán aumentar la tasa de reciclaje a costos razonables para los consumidores de productos prioritarios en Chile? Entonces, tienes 15 segundos para contestar. Es importante esta pregunta, porque no solamente liga la tasa de reciclaje, lo liga a costo razonable, que en definitiva es el costo por tonelada para que el consumidor final, al consumir esos productos prioritarios, lo haga de manera costo ambientalmente equilibrado, ¿no? Exacto. Esperemos 5 segundos más. Como la madre de todas las batallas acá. Exactamente. Ya veíamos que Miguel decía que no era muy comparable, porque efectivamente, y también lo dijo Marí, que se confundía pretratamiento con reciclaje, a veces, entonces no era fácil. Y aquí tenemos un gran desafío en Chile para poder medirlo. Bueno, veamos las respuestas entonces, Constanza. La respuesta dice sí, el 85% de nuestra audiencia dice que efectivamente sí van a ser capaces de tener altas tasas de reciclaje o cumplimiento de las metas a costos razonables. Qué interesante, un lindo desafío. Sí, sí. Oye, tenemos la última pregunta de Carlos Pulgar, que habla un poquito del futuro, habla un poquito de aquellos plásticos de baja reciclabilidad o difícil reciclabilidad y que han sido cambiados por la serie de productos compostables, biodegradables, etcétera. ¿Qué está pasando en Europa con respecto a este cambio en la materialidad de los plásticos? ¿Marí? Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, hay diferentes leyes que están apuntando a eso y el ejemplo, bueno, en Francia el caso de la ley marco de la economía circular, justamente para evitar plásticos que se llaman problemáticos, incentivar otro uso, también desincentivar el uso de estos plásticos, pero también poner tarifas más altas para la contribución de los plásticos menos reciclados y poco reciclados, poco reciclables también. Y hay una parte importante también con el crecimiento del uso del compostable, que hoy veo que está en un tema que está creciendo y que no está abarcado por los sistemas de gestión que hoy ponen un precio de un envase compostable en el mercado, un precio como si fuera un plástico 7 en la contribución, justamente porque no hay un sistema hoy que está hecho para la recolección del compostable a nivel nacional y por lo tanto, es súper importante tomar en consideración lo que se está haciendo y también incentivar la normativa a cambiar y a crear nuevas legislaciones, como es el caso de la economía circular, pero también ver que tal vez no siempre es la solución, algo que pensamos que sí es una solución como el compostable en todos los casos, en el fondo. Miguel, ¿y cómo los sistemas de gestión se están preocupando de la clasificación y selección para no confundir un plástico compostable de no compostable? Y si efectivamente la compostabilidad va a ser más cara que el reciclaje, por ejemplo, de un PET, un PE o un PP. Yo primero les animaría, en el caso de Chile, a definirlo bien desde el principio, porque nosotros ahora tenemos un problema.
Un envase que ha sido de PET o de polipropileno, ahora pasa a ser compostable. Pero, claro, la persona se había acostumbrado a meter eso en un determinado contenedor, con lo cual tenemos un problema de impropios bastante grande. Y tampoco vamos a pedir a todo el mundo, a toda la ciudadanía, que sean ingenieros químicos para identificar de qué material está hecho cada cosa. Con lo cual, es importante y aprovechen que están ahora, por sobre todo para definirlo al principio, porque si no, ahora mismo lo que tenemos es un problema a nivel de instalaciones bastante bestia. Porque te llega a la planta de selección el compostable, no lo puedes seleccionar, tienes problemas con los... Estamos teniendo problemas. Y respecto a los costes, pues dependerá también un poco, en parte de lo que decía Mari, de cómo se articula la responsabilidad de estos envases y de a qué niveles llegamos con los mismos en cuanto a puesta en el mercado. Y luego hay una parte también importante. Tiene que ser compostable, compatible con el sistema que tienes en el país instalado para poder compostar la materia orgánica de cocina, por decirlo de alguna manera, o de parques y jardines. Si no, no te sirve, aunque sea compostable, porque tú tienes ya una infraestructura. En el caso europeo, en la mayoría de sitios ya tienes una infraestructura montada. La ventaja de tener la infraestructura montada, si el envase es compatible, la inversión está hecha. Oye, bueno, Jorge, te doy la posibilidad de dar el final, y usted lo hace muy bien. No, tenía que terminar todo, oye, pero bueno, ha estado súper interesante, yo noté hartas cosas. La verdad es que lo más apasionante de dedicarse a estos temas es que tanto como Miguel y Marí nos contaron, nosotros estamos empezando a forjar un camino nuevo de acuerdo a nuestra propia realidad, con nuestras propias deficiencias y virtudes. Ya me gustó muchísimo el énfasis que puso Miguel respecto al tema de los impuestos. Sabemos que en Chile la gran mayoría de la población, sobre un 80%, no paga contribuciones por el tema basura, están exentos. Y es muy difícil también desde esa manera tanto internalizar los costos de generarla como también invertir lo que se recaude para generar infraestructura o los incentivos necesarios para lo que señalaban ambos expositores, para hacerse cargo de los productos que se generen sin que el enfoque sea solamente la recogida, sino que como un recurso. Así que primero le quiero agradecer a Marí, le quiero agradecer a Miguel, a los dos, la gentileza que han tenido de compartir con nosotros sus conocimientos, ambas exposiciones muy interesantes. Obviamente quedaron muchas preguntas en el tintero, pero bueno, que va así cómo funciona este cuento. Agradecerle también a los organizadores, hemos trabajado harto para hacer este ciclo de charlas, a NIR, a G, representado por Alejandro, pero también por su comité de difusión, donde está Nicolás y Jorge Rivera, Nicolás Fernández, a los cuales también saludo y agradezco, a Moraga y compañía, que es donde yo trabajo y también, iba a decir me da de comer, pero era una exageración, donde agradezco también al equipo nuestro que participó apoyando, al Instituto Cerdá, donde Miguel trabaja como director en sustentabilidad, yo a Luis, a Víctor, que también están mirando, les agradezco, al Colegio de Ingenieros, como siempre, la Constanza, Catalina, al equipo de Fusión Danilo, la Francisca, y a nuestro medio panel que fue Codex Verde. Así que muchísimas gracias, Alejandro les va a extender la invitación para la próxima charla y nos veremos, ojalá que nos veamos en la próxima que viene y sigamos viéndonos también trabajando porque esto resulte, porque es un cambio sustantivo para que efectivamente el país tenga un modelo de desarrollo sostenible que está a la altura de lo que las personas demandan. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Y gracias a los... Gracias, Jorge. Efectivamente, también los dejo invitados para el jueves 1 de octubre a las 12 horas. Vamos a hacer una nueva charla. El tema es muy importante, es ¿quién es responsable del reciclaje en las comunas, municipios o sistemas de gestión? Va a ser muy interesante, va a estar representada la alcaldía de Vitacura, la alcaldía de Peñalolén y también vamos a tener un integrante de una embajada. Entonces vamos aquí a tener una muy linda conversación. Te quedan invitados a las 12 el día 1 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.